directamente a la entrevista con Cristian Aguilera, que es delegado de 9 de julio. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, muy buenas tardes, noche ya para ustedes. Bueno, muchísimas gracias por recibirme acá nuevamente y saludo a la audiencia, por supuesto, de la radio Arturo Illia, que, bueno, seguramente es mucha la gente de la provincia que nos acompaña a través de este medio y que escucha, por supuesto, la actualidad y las novedades de cada municipio y se pone al tanto también. ¿La conocías a la compañera Liliana Flores? Sí, nos conocemos de la reunión, de verla, pero personalmente mucho no hemos hablado. Bueno, y a Marquitos ahí sí. Sí, ya hemos tenido cruces acá también. Bueno, lo que primero te voy a preguntar acerca de la experiencia, porque fuiste candidato a intendente por 9 de julio. Bueno, el resultado no era el que vos esperabas, pero bueno, la ciudadanía eligió. Y contame todo un poquito esa experiencia de haber sido candidato, porque has tenido que recorrer todo el departamento, imbuirte en los problemas que tiene la comunidad, porque vos como delegado ya sabías cuál es la situación que tienen los empleados y las necesidades, pero también vivís en 9 de julio, pero el hecho de caminar por cada uno de los sectores de 9 de julio te ha permitido tener un conocimiento acerca de la situación social que vive la comunidad de 9 de julio. Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar la experiencia siempre se aprende, o sea, yo tengo una filosofía que siempre particular, digamos que no es mía, sino que es parte como de manual, como quien dice, ¿no? Sobre todo en lo relacionado a los recursos humanos y ese tipo de cosas que tengo personas muy cercanas, como mi pareja que es técnico en recursos humanos, entonces... Bien. Muchas de las cosas que ella aprendía también se me quedaban a mí y fui adoptando algunas formas de pensar que también son más positivas, digamos, ¿no? Y una de esas filosofías es que a veces ganar es ganar, empatar es ganar y perder es ganar, o sea, no, claro. Ya hemos desechado un poco el concepto de perder, ¿entendés? Porque en definitiva el que quiere ver el vaso medio vacío, pero uno prefiere verlo lleno. Yo, independientemente de que haya tenido la oportunidad de presentarme como intendente, he representado una fuerza política que en nuestro departamento hacía 25 años que no competía y tampoco estructuralmente estaba, se podría decir, vivo, ¿no? O sea, ¿Cuál como es? Que el Partido Bloquista. Perfecto. Era un partido que bueno, pasó de mano en mano, pero se podría decir de mercenario, ¿entendés? Personas que usan el partido como una herramienta de negociación y no realmente como lo que es una institución que tiene una ideología y digamos como cualquier otra, ¿no? Una carta orgánica o una doctrina, ¿entendés? Que como la nuestra, a través de la historia ha demostrado que ha sido un partido que siempre ha velado por el interés de la sociedad, ¿entendés? Buscando siempre generar oportunidades, generar nuevos derechos. Entonces es un partido con mucha historia y que a todos los sanjuaninos nos atraviesa porque es la herencia que nos ha dejado muchas de los beneficios, se podrían decir, o de los derechos que tenemos los sanjuaninos y por qué no los argentinos en algunos casos, que hemos sido pioneros también. Hoy atraviesa la vida de todos los sanjuaninos, como el voto femenino de la mujer, por ejemplo, 20 años antes que a nivel nacional, y que está bien, hacemos mucho hincapié en el voto femenino, pero que es un logro importante en ese momento, digamos, en 1928 más o menos. Pero en la misma reforma de la Constitución Provincial de 1927, o sea, se le otorga el voto, digamos, a los hombres y mujeres, claro, de la provincia. A raíz de esa modificación de la ley acá con los claro. gobiernos de cantón y fue eso, sí. La mujer no solamente podía votar, sino también ser elegida. Exacto, y los hombres también, porque hasta ese momento solamente votaban los grandes contribuyentes, o sea, los grandes contribuyentes elegían por nosotros, las personas comunes también, hombres y mujeres. Así que también podríamos decir que los hombres comunes como nosotros también salimos beneficiados de esa reforma constitucional. Así que, y bueno, como esa, muchas políticas sociales... Bueno, todavía la experiencia muy rica, además, como decís vos, perdiste pero ganaste. Claro,
Te dejó Sí. mucha enseñanza caminar las calles de 9 de julio. Sí, en primer lugar el objetivo principal, que era volverlo a la vida, digamos, a un gigante dormido, por así decirlo. Sí. Y lo otro que, bueno, yo vengo de ser desde el 2017 al 2019 director de cultura en 9 de julio, y había tenido la experiencia de trabajar en cada distrito. Hay mucha gente que me conoce en los distritos, yo conozco, pero en profundidad te encontrás con situaciones, digamos, internas de las familias, problemáticas, ya sea de salud o económica, y te movilizan y sinceramente hasta el punto que te llegan a quebrar, o sea, porque después vas y hablas con otra persona y le comentás, mire, estuve en Alto de Sierra y me topé con una familia que tiene esta situación, y cuando se lo vas contando a la otra persona, en un momento como que se te hace un nudo en la garganta porque no podés creer que en el 2023 gente esté viviendo de esa manera o pasando por esas situaciones. Uno de los casos, por así decirlo, para poner uno como ejemplo, fue el de una pareja de Alto de Sierra, casualmente, que tenía una chiquita. Alto de Sierra, que una parte es Santa Lucía y otra parte Exacto. pertenece a 9 de julio. Alto de Sierra Este, digamos, es de 9 de julio, y Alto de Sierra Oeste de Santa Lucía. Y lo divide una calle nada más. Sí, allá hay mucha diferencia, mucha diferencia. Y bueno, resultó ser que esta señora que nos comentaba su problemática tenía una nena que en ese momento ya más grandecita, como 6, 7 meses, tal vez cerca del año. Pero ella, a los 3 meses de vida de la nena, ¿entendés? Vos sabés lo que es para muchos de nosotros que somos papás, recibir a tu hijo, tenerlo en brazos, que ya tenga 1, 2 o 3 meses y de repente que se presente un problema de salud, y ver cómo la vida de tu hijo se te escurre por tus manos, ¿entendés? Y no tener los recursos, cómo salvarlo, cómo darle lo que necesita para seguir viviendo, ¿no? Y resulta que, bueno, que esta señora, tienen un problema importante también desde Alto de Sierra, que ellos, para ir a la municipalidad de 9 de julio, del municipio del cual ellos pertenecen y son parte, tienen que tomarse un colectivo hasta Capital, y de Capital irse a 9 de julio. Y si llegan y se encuentran con una respuesta negativa o no los atienden, volverse hasta el centro, y desde el centro irse a Alto de Sierra. No hay un colectivo directo que vaya desde Alto de Sierra por la calle Buenos Aires, por ejemplo, hasta la Villa Cabecera. Y eso no es un problema, o sea, cuando se hizo la red Tulum, digamos, que podría haber sido un buen momento para plantear ese tipo de cosas. Las personas que estuvieron a cargo, digamos, de poner en aviso, de hacer el diseño a la empresa, claro, o al cuerpo técnico, se podría decir, de quienes diseñaban la red Tulum, no se despertaron y dijeron, miren, necesitamos un colectivo que pase o que haga ese recorrido. Entonces, obviamente que tampoco podés pedirle pera al olmo, digamos, si la gente del trazado técnico, digamos, de lo que haría el recorrido de la red Tulum no sabe que tenés esas necesidades, no lo va a hacer. Pero ahí es donde el funcionario municipal tiene que estar atento a esas cosas y ver un poco más allá, y ver o sea, ser visionario y decir, bueno, yo quiero para el futuro de 9 de julio esto, y que hayan estos servicios. Entonces, bueno, esta familia, como te digo, con ese tema, el asunto que no tuvo solución por parte de la municipalidad, tuvo que recurrir a un departamento cercano, digamos, que fue a Santa Lucía, y que en Santa Lucía le dieron la mitad de la solución, pero desde Santa Lucía gestionaron la otra mitad de la solución con el Ministerio de Desarrollo Humano. Claro. Entonces ahí te das cuenta cuando también algunos dicen, sí, pero es que el gobierno opositor, por eso no te ayuda. También tiene que ver en la capacidad de gestión y de diálogo por parte de los dirigentes que tenés, porque como sí, siendo opositor, sí puede gestionar y vos no, ¿entendés? Y el otro no. O sea, no es por una crítica directa hacia la gestión, sino que son casos extremos, ¿entendés? En lo que la vida de una persona depende de un hilo, de una ayuda. Era un viaje a Buenos Aires para poderse hacer una operación, y yo creo que para mí, por ejemplo, la vida de todas las personas, al menos si tenés la responsabilidad de
como ser el padre de familia, se podría decir, de un departamento, ¿no? Porque vos sos el que maneja la economía macro, digamos, que tiene el municipio, y tenés que velar por la salud de todos, por la educación de todos, por el trabajo de todos, ¿entendés? No poder, digamos, la salud de todos debe valer por igual, ¿entendés? Sí, sí, Y sí, estar y acompañar esos casos, esos procesos, ¿entendés? Así que, bueno, esas Cristian, cosas te movilizaban y te sensibilizaban mucho encontrarte con casos así. Una señora que tiene un hijo con una discapacidad y no tiene heladera. Y el asunto es que son muchos los medicamentos que toman y le pide a los vecinos, como 5 vecinos, le tienen un poco uno, un poco el otro poco el otro en las heladeras de ellos. Les reparte a los vecinos para que le tengan y no pierda la cadena de frío el medicamento. Entonces, casos como esos, ¿entendés? Que sinceramente vos decís, ¿cómo puede ser? O sea, y la señora nos decía, miren, que sea una usada, dice, para no tener que molestar más a los vecinos, claro, sí. que uno me tenga una parte, que el otro me tenga otra parte y otra así, para no perder la conservación de los medicamentos. Entonces, casos como esos, así... Bueno, has tenido una rica experiencia con respecto al conocimiento de la situación social que están viviendo los nuevejulinos. Sí. Contame un poquito, ya vamos a la parte gremial, Bien. y contame por qué has tenido una reunión justo con las otras delegadas y miembros de comisión directiva como Miriam Oyola, creo que con el contador o con el secretario de gobierno. A ver, en realidad yo he tenido la última reunión en la que yo le he visto a Miriam y a los otros chicos ha sido acá en el gremio. Ajá. ¿Entendés? Por Pero ahí, no, porque tuviste en una reunión ahí justo, yo la publiqué en el Grito de Justicia. pero ya hace bastante. Esa fue, sí, contame esa. esa fue cuando hablamos por los 40 y algo mil, digamos, que tenían que venir por el adelanto del aumento de julio. Bien. Así que, bueno, estuvimos con eso, le hice un planteo al asesor legal de la municipalidad que después lo trasladé al gremio porque uno cuando ve que no se van dando las soluciones por un lado intenta trasladarlas. Y también le hice un planteo, le dije que le transmitiera al intendente que si habían posibilidades o si el municipio tenía pensado poner personas en planta permanente, que nosotros como gremio queríamos participar y ver, digamos, cuál era la manera de seleccionarlos, entender, incluso opinar, no para meter parientes nuestros ni para pedir, Perfecto, ¿entendés? sí. Sino para que realmente se hicieran las cosas transparentemente y sobre todo hubiera un mecanismo que, bueno, vos podés decir, te cuento, el 9 de julio hay empleados municipales que vienen trabajando desde hace 25 años, o sea, como pasantías, como becados, y han ido perdurando en el tiempo. Tenés personas de 25, de 15, de 10 años. ¿Contratados no? Y contratados no. Ujú. Todos así de manera informal, se podría decir. Bien. Sí, Bajo son una informales. Sí, bajo una imagen ficticia, digamos, un nombre ficticio, pero en realidad no tienen nada, no tienen obra social, no tienen nada realmente. No tienen nada. Entonces, la idea era arrancar como tiene que ser, o sea, de alguna manera empezar por los que más tiempo tienen, ¿entendés? O tal vez por el mérito, una persona que tal vez, bueno, no tenga 25 años, tenga 15, pero que no haya faltado nunca, por ejemplo, ¿entendés? Ver de qué Un plan para un reordenamiento e ingreso de planta permanente. Exactamente, era como para transparentarlo y bueno, y también así... ¿Y qué respuesta tuviste? Bueno, me dijo que lo iba a plantear, que lo iba a decir, que le iba a comentar. Discúlpame, para ir ordenando, ¿esa reunión con quién fue? Esa fue con el doctor Llovera, que es el asesor legal de la municipalidad. ¿El asesor legal? Sí. Bien. Entonces, porque... El intendente no los quiso recibir. No, es que yo, desde que soy delegado, nunca los has recibido. Nunca nos has recibido. Siempre, o es con el contador, o es con el secretario, algún secretario, o en este caso con el asesor legal. Generalmente es con él. Bien, la respuesta a ese pedido tuyo, que es tan importante y que es una de las banderas más importantes que tiene este sindicato, que es el ingreso a planta permanente de los sectores estos que son marginados y que hace muchos años que están. ¿Cuál fue la respuesta?
Y la respuesta fue que lo iba a transmitir al intendente y que iba a ver, o sea, porque también yo hacía un mes, por ejemplo, o sea, 1 o 2 meses, que había hecho hacer una nota desde el gremio solicitando un listado, el listado completo de las personas que ocupan la planta permanente en la municipalidad y que si habían habido ingresos actuales, cuál había sido el criterio de selección. ¿Entendés? Y bueno, nunca recibimos respuesta a esa nota. Entonces yo aproveché para decirle que estaba esa nota presentada, que queríamos la información y que a la vez se fijara en este tema si todavía no habían ingresos, que nosotros queríamos estar, que nosotros queríamos ser parte Perfecto. De las decisiones y de cómo lo tomaban o cómo iba a ser ese proceso de selección, digamos, ¿no? ¿Y hace cuánto que no ingresa gente en planta permanente el 9 de julio? ¿Tenés idea? ¿Algún cálculo? Mira, siempre hay personas que manejan información más fina que nosotros, ¿entendés? O sea, no sé cómo, pero por ejemplo otros gremios sí manejan información, porque resulta que cuando vos te enterás que hay personas que han entrado a planta permanente, ya están afiliados a otro gremio. Bien. Y vos decís, ¿por qué no tuve la oportunidad yo también de ir a decirle, mirá, antes que te afilies, también tenés esta opción que es el gremio de los empleados municipales? Pero siempre llegamos tarde, porque, es más, te enterás de uno, te enterás de otro, pero no te enterás de quiénes y cuántos son y quiénes son, ¿entendés? O sea, me parece injusto para nosotros como un gremio. ¿Qué hacen? Supongo que saben qué hacen. O son fantasmas, digamos. Claro, pero nosotros como empleados municipales, sí. Como gremio, deberíamos tener la información, ¿entendés? Por supuesto, porque hay información pública, debe salir en el boletín. Deberíamos saber, pero bueno, no es tan así, ¿entendés? De hecho, te digo, yo por una cuestión de que estoy, por ejemplo, en la obra social, estoy como en la delegación de la obra social, no soy el delegado, pero estoy ahí. Entonces, una que otra vez de rebote, así, porque uno vino a hacer un trámite de que tiene un familiar con ¿cómo que se llama? Con un plan especial o con un crónico, una cosa así. Entonces, si este tiene obra social, seguramente está en planta. Entonces vas como atando cabos, por así decirte, pero la información real, un acta de designación, digamos, una copia del acta de designación, no la tenemos, ¿entendés? No tenemos. Y hoy está muy fuerte el rumor, hoy ya, en este momento, de que han ingresado en este mes personas a la planta permanente. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿En qué categorías están? ¿Cuál ha sido, como te digo yo, el proceso de selección? Si se ha tenido en cuenta la antigüedad o no, o es solamente por amigo, por qué sé yo, por qué familia, o porque lo vi pasando por la calle y como mañana eran las elecciones le dije, vení que te voy a dar una planta, si le decía a tu familia que me vote mañana, no sé, ¿entendés? Entonces, esa falta de transparencia por ahí es lo que te hace ruido. Bueno, entonces cuando pasamos al segundo plano fue ya llegar a la reunión acá en el gremio. Contame. Que estuvimos todos y que estaba el doctor y que le dije, mire doctor, esto es lo que pasa, así, porque parecía que no pasaba nada, o sea, ¿entendés? Si yo me he inmiscuido en este trabajo, digamos, y me he comprometido, y por ahí yo miraba a los demás delegados que tal vez tienen más experiencia que yo, que llevan más tiempo, y parece que no tenemos problemas el 9 de julio, ¿entendés? Y por ahí a mí se me abre la boca, como quien dice, ¿entendés? Y yo digo, bueno, pero no todos son mariposas y flores el 9 de julio, o sea, hay cosas como estas que estamos hablando, ¿entendés? Que no están claras, que no están bien, entonces... Yo me calculo que si ingresa gente de planta permanente, tal vez lo puedan hacer por decreto, pero también después lo tiene que ser refrendado por el Consejo Liberante. Seguramente. Yo calculo que los concejales también tienen que tener conocimiento de esto, porque... Sí, hay ese municipio tiene 3 concejales actualmente oficialistas, digamos, ¿no? Que son de la línea del intendente. Sí. Y son 6 en total ahí. Son 5. 5. Y 2 opositores, digamos, ¿no?
generalmente cuando tienen el consenso de los tres que son de él, no le preguntan ni le dicen ni nada, según dicen los concejales, digamos, opositores, que ellos terminan ni enterándose y no firmando cosas, ni balances, ni ningún tipo de cosas, porque ellos se los viene a que se los firmen nomás ya al final, cuando ya han hecho todo, ¿no? Como son minorías, los tratan como si fuesen prescindibles. Exacto. Entonces, bueno, hablamos con el doctor ahí fue claro, le dijo, bueno, Miriam, vos sos, que Miriam es la que lleva más tiempo de experiencia, se podría decir, y la que más contacto tiene, se podría decir, con la actual conducción. Miriam y Laura, digamos, que son de la línea de casualmente, o por lo menos políticamente, están más cercas, ¿no? De hecho, han estado dentro de una lista, así como yo he estado. Ellos han estado dentro de una lista, dentro de la misma subagrupación. Claro, sí. Entonces se supone que están más cerca, ¿no? Y bueno, le dijo, él le dio la orden, le dice, bueno, miren vos que sos parte de la comisión, conseguí esa información. Así que yo la semana pasada, el lunes, que nos tocaba venir a los delegados, yo no pude porque teníamos el lanzamiento, bueno, la presentación oficial del candidato a gobernador, digamos. Bien. Así que por ese motivo no estuve en esa reunión y no sé si habrá traído la información o no. Pero bueno, ese era uno de los pasos a seguir, digamos, que apareciera esa información y saber realmente dónde estamos parados, quiénes son las personas, cuántas son, y bueno, en lo posible, si se pudiera, saber cuál ha sido el criterio de selección. Y ahora vamos a otra parte, porque por ejemplo, quien debiera saber es el intendente electo, que es Daniel Vanega. Daniel Vanega. Seguramente tal vez pueda manejar esa información y saber qué va a hacer al respecto. Y sí, seguramente. O sea, a ver, no sé si ya en este momento está sabiendo. A ver, pasó que cuando en la primera gestión gana Gustavo Núñez. No, te explico lo que pasa, porque en este momento hay un problema terrible, por ejemplo en Angaco. Un tren masa que ha dejado gente en planta permanente, y el intendente electo, que es José Castro, sale en un medio de comunicación también. Uh-huh. Bueno, que lo que va a hacer es una medida, va a interponer aparentemente una medida judicial para dejar sin efecto los últimos nombramientos del intendente Massa. Por lo tanto, él ya tiene esa información, que es el intendente electo. Por eso te hago esa pregunta, teniendo en cuenta que ha pasado eso en Angaco, tal vez el 9 de julio también pueda pasar lo mismo. Y digo, Daniel Vanega pueda tener la posibilidad de tener información, porque hay que saber, o sea, eso tiene que ser información pública. Y sí. ¿Qué pasa? ¿Ha ingresado a planta permanente? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Nosotros, a ver, el sindicato municipal siempre enarbola la bandera de que haya gente en planta permanente, bienvenido sea, pero sí. ¿de qué manera también? Sí, lo ideal. ¿De qué forma? Y encima vos me estás diciendo de que cuando ingresan, ya ingresan afiliados a otro sindicato. Bueno, con mucha más razón queremos saber cómo es que entraron, de qué manera entraron, sí. Y si de forma legal o no. Exacto. ¿Cómo sí. vamos a ver? Si no tenemos información, bueno, y no la podemos encontrar, le preguntaremos al intendente electo si él tiene alguna información. Mira, yo creo que hay muchas conversaciones. Hoy, bueno, casualmente quiero, saludar a la familia y darle el más sentido pésame al actual intendente que hoy, justo en el día de hoy, ha perdido un ser querido. No sabíamos nosotros. He intentado comunicarme con él hace rato para comentarle que iba a estar acá en una entrevista y que si le parecía que varias de las cosas que habíamos hablado entre él y yo, porque somos del mismo frente, de la misma subagrupación. Perfecto. Si bien él es el que ha ganado, pero nosotros tenemos un compromiso con la subagrupación y vamos a seguir acompañándolo. Yo como empleado municipal, como quien dice, viéndolo desde una cuestión más corporativa, empresarial, el gerente va a cambiar de acá que yo me jubile más de 5 o 6 veces, ¿entendés? Entonces uno se tiene que ir acostumbrando a que esto puede ir pasando.
Y en lo gremial, ¿entendés? Uno tiene una preocupación que es seguir haciendo su trabajo y en lo posible ya ir hablando con el próximo intendente a asumir y ponernos de acuerdo para que estas cosas no sucedan, ¿entendés? Y bueno, por ahí pasa lo que hemos venido hablando básicamente, ¿entendés? Ahora, ¿sobre qué medidas va a tomar él? Como vos decís, hoy está pasando en Angaco, pasó en la elección anterior en Caucete también que Romina se encontró con un montón de plantas permanentes que había dejado Julián Gil y tomó una decisión como la que está tomando Castro ahora, así que eso va a depender de él, la verdad que... Sí, también pasó en Capital cuando ingresó Baitroqui. Exacto. Justamente el ex intendente Aranda dejó más de 100 personas, todas de forma irregular y del mismo partido que él, y bueno, pero se quedó sin efecto. Claro. Yo te digo, mirá, acá como vos decís, nosotros celebramos de que hayan plantas permanentes y que haya trabajo formal y genuino para la gente de 9 de julio. Pero sí también que no sea injusta la manera de que pase, ¿entendés? Porque no puede ser que una persona que lleva, que incluso a veces dicen, porque yo lo sé por personas que me han preguntado y a veces trabajan con vos, a ver, tengas compañeros. Claro, a veces angustiados te preguntan y te dicen, che, Cristian, ¿es cierto que han dejado plantas permanentes? Y vos no sabés qué decirle, sí, no, ¿entendés? Mirá, yo hace 15 años que estoy trabajando acá y mirá, no me he ido y no he abandonado para no perder estos años que llevo trabajando en el municipio, para ver si me los reconocen y puedo en algún momento quedar en planta. Entonces hay personas que a veces se aferran tanto al trabajo, ¿entendés? Creyendo que van a tener la oportunidad o los van a considerar, aunque sea por la antigüedad, ¿entendés? E incluso algunos, aparte de la antigüedad, han hecho mérito, ¿entendés? Porque tal vez de los 15 años, un día tuvieron fiebre y no faltaron nunca, ¿entendés? Perfecto. Entonces, por ahí también ver un montón de cuestiones que tienen que ver con el sacrificio que hacen las personas para intentar ganarse ese lugar. Y de repente que qué sé yo, porque nos conocimos en la difunta Correa, nos comimos un asado juntos, andate el lunes que te voy a dar una planta permanente, ¿entendés? No tiene lógica, ¿entendés? Entonces, yo creo que, mira, nosotros, sin ir más lejos, los de mi camada, estuvimos 8 años trabajando, o sea, del 2007 al 2015 y quedamos en planta recién. Y vos decís, bueno, qué lindo, quedaste en planta, pero esos 7 u 8 años, o 5 o 6, que algunos compañeros como yo tuvieron la suerte de ingresar, pero ¿quién te los devuelve? O sea, y además tampoco son reconocidos cuando ingresas a planta permanente. No, ¿entendés? Porque no te figuran en la antigüedad, no te figuran en los aportes, no te figuran en nada. Directamente los perdés. Entonces, ahí es donde está nuestra verdadera preocupación y bueno, por ahí algunos compañeros no ven el trabajo que hace el delegado gremial en estos aspectos, ¿entendés? O sea, por ahí cree que uno no se preocupa, pero uno está intentando buscar de manera diplomática, se podría decir también, la manera, la forma, ¿entendés? No es nada más ir al choque, ir a parar la municipalidad, ir a pelear. La medida de fuerza es el último recurso, se podría decir. Está bien. Pero mientras uno a través del diálogo o a través de mecanismos como este gran mecanismo que tenemos nosotros, que es esta gran institución, que es nuestro gremio, ¿entendés? Podemos de alguna manera destrabar cosas. Bueno, otra de las cosas que planteé también ese día es la ordenanza de las insalubridades que tiene la municipalidad, digamos el decreto de insalubridades, que es de 1992. O sea, tiene ya, ¿cuántos años? ¿Entendés? Tiene casi 31 años. ¿Entendés? Nunca ha sido modificado. Incluso hay cosas que están... Habiendo pasado la pandemia. Claro. Insalubridad, claro. Entonces... ¿No sabés que había un delegado que ya se ha jubilado, que siempre estuvo en 9 de julio, ahí se me Agüero, se me olvidó el apellido. Y bueno, ya en varias intendencias que tuvo Allende, llevó copias, porque el mismo intendente se lo pedía, del convenio colectivo de trabajo que ordena cuáles son el tema de las insalubridades, y lo llevó a 9 de julio, además tengo las entrevistas acá. Y evidentemente nunca lo pusieron
o lo pasaron como una ordenanza para que se pudiera ordenar este tema de la insalubridad para los empleados. Además, yo también he asistido a reuniones hace unos cuantos años en el departamento 9 de Julio, ya de forma presencial. Y resulta que aún con las copias del convenio colectivo, donde hace el ordenamiento de la insalubridad, y vuelvo, digo, esa gestión de Allende, como otras, también se le enviaron copias, las pidieron, y nunca las pusieron como una ley, nunca las aprobaron por ordenanza, sino eso debería estar absolutamente ordenado. Claro, por eso te digo, este decreto, por ejemplo, incluye cosas que hoy en la actualidad no se respetan. A ver, que algunos los cuestionan que sí corresponde, otros que no corresponde, pero si un decreto de insalubridad te está diciendo que desde 1992 está estipulado en ese decreto que sea así, y estamos en el 2023, y por ejemplo yo, que he entrado a la planta en el 2015, ya llevo 8 años trabajando, yo digo, entonces hace 8 años que me están estafando, o sea, hace 8 años que no me están reconociendo un derecho que está decretado que me corresponde. Entonces, ese es el caso, ese es uno de los casos. Y el otro de los casos es, por ejemplo, áreas o apéndices, se podría decir, municipales que se han ido agregando, sumando a través de la pandemia, a través de otras políticas de salud, por ejemplo, como el tema del quirófano de las mascotas, ¿entendés? Exacto, y tenés ese quirófano ahí, o tenés salas velatorias, ¿entendés? Que antes no estaban creadas, entonces no están dentro de ese decreto de las insalubridades, y bueno, y hoy tenés que modificarlos e incluirlas ahí. Claro. Bueno, yo te invito a que hagas lo mismo que hizo el delegado, no me acuerdo el apellido, ya se jubiló ya. Él llevó copia del convenio colectivo de trabajo, puede ser de Capital, puede ser de Rawson, está totalmente ordenado y cubre casi todas las áreas. Por lo menos, y te invito, si has tenido también conversaciones con Daniel Vanega, y que tengas una copia, porque ese es un ordenamiento pleno y justo para todos los empleados y casi están todas las áreas abordadas. Entonces, eso te puede servir mucho. Sí, he tenido conversaciones con Daniel y hemos podido avanzar así, pero muy rápido, porque no nos hemos podido sentar realmente a conversar. Mirá, Cristian, necesito tu apoyo, necesito el apoyo de todos los que hemos estado dentro de este frente. Bueno, mirá, y en lo poco, mirá rápido, te digo por dónde voy, ¿entendés? Y sí, contá con eso, mirá que estoy con este tema, como te digo, del decreto de la insalubridad, lo vamos a revisar todo, vamos a hacer lo mejor para los empleados municipales. Entonces, por ahí también quería aprovechar para transmitirle a los compañeros municipales a través de esta entrevista que vienen aires de cambio, ¿entendés? O sea, yo no voy a poner las manos en el fuego, pero las reuniones y las conversaciones que he tenido con Daniel han sido muy positivas, ¿entendés? Él sabe cuáles son mis principios y cuáles son nuestras luchas, digamos, como gremialista o como delegado, y él me ha dicho que sí. Él sabe también que en mi plataforma de gobierno estaba incluida el convenio colectivo de trabajo. Entonces yo le planteé, mirá, los proyectos que yo tenía, las cosas que queríamos hacer, hay posibilidades de darle un curso, seguirlas. Sí, contá con eso, Cristian, vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando. Entonces puede haber una apertura totalmente distinta a la que hay actualmente. Entonces espero que sea así, que siga así, que podamos seguir avanzando en esto. Yo creo que, sin ir más lejos, si ahora, bueno, con esto que ha pasado hoy, que una situación familiar desgraciada, se podría decir, ¿no? Que él está atravesando, que bueno, que intentamos transmitir fortaleza desde acá, pero si no es esta semana, va a ser la semana que viene, y seguramente nos estaremos ya sentando a trazar, porque ya es un hecho, él va a ser el próximo intendente de 9 de julio, yo voy a seguir siendo el delegado del gremio. Entonces yo creo que es empezar a trazar un camino que
a él le haga bien y que a los compañeros municipales le haga bien. ¿Entendés? Así es. No se trata de esto como algunos lo hacen, como una negociación personal o particular. Yo obviamente que paralelamente tengo una carrera política, tengo un partido que dentro de todo es cercano, es parte de un mismo frente, y que por ahí esa cercanía también puede favorecer, pero separándolo en lo gremial, lo correcto es que él preste atención a lo que nosotros le decimos, porque seguramente va a ser bueno para él, para la convivencia de él como intendente con los empleados municipales, y para que los empleados municipales también una vez por todas sean escuchados y sean atendidos en sus diferentes necesidades. Ella lo decía recién, la pandemia fue cruel, y más cruel el 9 de julio cuando fue uno de los pocos cementerios que en San Juan recibieron, fallecidos con COVID. Mira, pero ¿sabes qué es lo que ha sido más cruel durante esa pandemia? La indiferencia de los más pudientes, la indiferencia del que más tiene ante las necesidades de los más desfavorecidos. Sí. Porque esa pandemia demostró de que la voracidad no tiene límites y el que más tiene, más quiere, sin importarle las necesidades de los demás. En plena pandemia la gente tenía que elegir, o compraba los elementos de higiene, o compraba la comida, o los útiles escolares. Sí. Porque la pandemia se mezcló con la crisis económica. Sí, ni hablar de la gente que en situaciones todavía mucho más desfavorables no tenía ni quien le hiciera el mandado, ni quien fuera a comprarle, porque no podían salir de la casa porque eran personas de alto riesgo y encima no tenían quien les acercar. Entonces yo creo que hace falta un trabajo profundo desde el municipio, de conocer la situación real de cada vecino. Y 9 de julio no es un departamento, no somos 40 millones de habitantes, ¿entendés? O sea, somos menos de 20.000, y tenés un municipio que hoy tiene gente, digamos, tiene bastante gente adentro, y becados ha llegado a tener, no sé, por decirte un número exorbitante, supongo que 1.500, 2.000, 3.000, hasta 4.000 becados en épocas electorales, ¿entendés? Tremendo. Entonces, sí, hasta podría haber hecho un censo propio el municipio con tanta gente que ha tenido. Entonces me parece que por ahí también pasa la cuestión de hacer un trabajo serio, territorial, un trabajo serio de recabar información de la situación actual de cada habitante de 9 de julio, de cuántas personas viven, de cuántos estudian, de cuántos trabajan, cuáles son las necesidades reales que tienen. Yo por ahí lo veo como que es todo muy, se podría decir, muy por arriba, ¿entendés? El trabajo del municipio es ir y barrer una calle o mandar gente a barrer, ¿entendés? El camión de la basura, el desagote, los trámites ahí dentro del municipio y nada más. No hay un trabajo social, digamos, importante de contención y de tener una visión de cuál es el 9 de julio o el futuro departamento que querés tener, digamos, de empezar a moldear la sociedad que querés, en lo social, en lo cultural, en lo laboral, ¿entendés? En todos los aspectos, en lo económico. Pero no, en vez de ser visionarios y ver para adelante y decir, bueno, tenemos estas fortalezas y podemos sacarle provecho, sin ir más lejos, mirar el turismo. Deberíamos ser la primera oferta turística que tiene el turista cuando se baja en el aeropuerto, ¿entendés? Y sin embargo no tenemos, ni siendo el departamento donde está emplazado el aeropuerto, ni siquiera tenemos una oficina de informe, ¿entendés? En el aeropuerto. Es más, de hecho salís del aeropuerto y en vez de decir bienvenido a 9 de julio, te dice un cartel, visite Vallecito, ¿entendés? O visite la difunta Correa. A ver, no porque no tengo nada en contra de nuestros vecinos, digamos, nuestros departamentos aledaños. A mí me encanta que tengan crecimiento, que crezcan, pero también creo que tenemos que repensar un 9 de julio diferente, con oportunidades, y que busque en otros sectores posibilidades que actualmente no las ha tenido, como por ejemplo el turismo. El turismo es una gran oportunidad para nuestro departamento, que es nosotros tal vez no tenemos
ni un río, no tenemos un cerro, no tenemos tal vez riquezas naturales, ¿entendés? Pero hay muchos lugares de nuestro país que tampoco las han tenido y sin embargo son de los más exitosos. Si no habían, las han hecho, ¿entendés? Lo habrán hecho artificialmente, claro, pero claro, lo han construido y han podido sacar adelante y aprovechar el turismo como una herramienta de desarrollo económico importante. Cristian, muchísimas gracias y bueno, te agradezco enormemente la visita que te haga en el piso. Gracias a Mucha ustedes. información y además como que queda pendiente de algo que no lo sabes vos y tampoco lo sabemos nosotros. Y cuando tengas toda esa información, por supuesto, bienvenida sea. Mira, yo creo que en el transcurso de la semana que viene, el lunes, vamos a tener reunión de delegados. Sí. Así que muchas de estas cosas que hemos hablado seguramente tendrán una respuesta o no, se aclararán o no, o tendremos que pasar a otro plano, digamos, de ser un poco más efusivo a la hora de solicitar la información. Y con respecto a lo que se viene a futuro después del 10 de diciembre, estoy seguro que dentro de una semana o dos también, que yo tenga ya diálogo más tendido con Daniel Vanega, que es el futuro intendente, también vamos a poder tener novedades importantes para nuestros compañeros municipales de 9 de julio y que también tengan las garantías de que el próximo intendente que va a asumir quiere hacer las cosas bien por todos, ¿entendés? Bueno, ya estoy gestionando yo la entrevista con Daniel Vanega. Buenísimo. No sé si será el miércoles que viene o tal vez pueda ser el otro. Buenísimo. Así que bueno, ya hablo con privado con vos a ver si puedo gestionarla. Dale. Ya está en gestión, pero bueno, a ver si lo puedes apurar. Sí, no tengas problema, no tengas duda que él es una persona muy abierta. Yo estaba hablando y tiene muchas ganas de trabajar por 9 de julio y sabe que necesita de los empleados municipales para poner de pie el departamento y para lograr una transformación, ¿entendés? Tanto de los empleados municipales como de nosotros como gremios, de ambos gremios, pero obviamente que nosotros tenemos un camino totalmente distinto, que es el camino de defender realmente los derechos de los empleados municipales y que tengan unas mejores condiciones laborales, por supuesto. Gracias, Cristian. Un abrazo. Tengan buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de la radio.